Bien, vamos a proceder con el inicio del siguiente tema que corresponde a absorción de gases. Por favor, levanten el pulgar correspondiente para confirmar que todos están en sala. Muchas gracias. La absorción de gases prácticamente delimita conceptos acerca de una mezcla gaseosa que se va a difundir a través de un líquido. Ya pone en contacto un gas y un líquido con la finalidad de disolver de manera selectiva uno o más componentes del gas. Y en este contexto, ¿no es cierto?, vamos a obtener una solución líquida al final que nos va a permitir a nosotros obtener un producto distinto en un contacto de fases gas líquido. Entonces, ahí nosotros vamos a representar con la letra G a una mezcla gaseosa y con la letra L a un componente líquido. Y ahí vamos a tener la primera definición que nos permite a nosotros desarrollar el cálculo correspondiente a través, ¿no es cierto?, en una interfaz gas-líquido. Y vamos a contemplar el cálculo a través de una definición básica como es la solubilidad. ¿Se acuerdan ustedes en un anterior ejercicio, bueno, doblemente planteado en transferencia de masa, en donde uno de los componentes como el etanol, que se encuentra mezclado con agua, ¿verdad? Es soluble en un componente orgánico. Entonces, básicamente ese contexto lo vamos a repetir en esta parte de la absorción de gases. Muy bien. Una mezcla líquida a un gas. Menciónenme dos ejemplos de elementos volátiles, por favor. No elementos volátiles, mil disculpas, de compuestos volátiles. El alcohol, Inge. El alcohol y otro por ahí que nosotros conocemos, La gasolina, Inge. la gasolina, ¿no es cierto? Son compuestos volátiles, ¿ya? Entonces, ahí vamos a definir ese ejemplo. Dice, este proceso se basa en la diferencia de solubilidad, lo que les había mencionado con anterioridad, de la mezcla gaseosa en el líquido. El componente más soluble en el líquido se disuelve en mayor cantidad. Entonces, vamos a utilizar nosotros definiciones como solubilidad. Vamos a utilizar nosotros definiciones como solvente, mezcla, componente gaseoso, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es trabajar con estas definiciones conceptuales en este capítulo de absorción de gases. Entonces, vuelvo a repetir, la absorción de gases
es una de las operaciones unitarias que nosotros vamos a ver ahora y refiere a la disolución de un componente soluble en estado líquido que debe ser transferido a una mezcla gaseosa. Ahí vamos a utilizar un componente volátil en una mezcla líquida, ¿no es cierto?, que se va a transferir a un gas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo. Ahora bien, se presenta el primer esquema como ustedes tienen en pantalla, tomando en cuenta que la solubilidad, dice, es la medida, pues la capacidad de una sustancia para disolverse en otra sustancia. Bien, esta operación se lleva de manera continua en equipos llamados toses o columnas. Ya, estos son cilíndricos de una gran altura, pueden ser o pueden utilizarse rellenos de empaque o platos. Básicamente, lo que necesito explicarles en el gráfico es que existen dos entradas y dos salidas, donde interactúa un gas con un componente inerte, un líquido como un solvente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros analizamos una tose de absorción de gases? Tenemos, vuelvo a repetir, dos entradas y dos salidas vamos a analizar dentro del sistema. En la primera parte, nosotros tenemos ya lo que señala el cursor del mouse, la flecha, una entrada de un gas, el cual se va a difundir por toda la tose y en la parte superior nosotros tenemos un disolvente, en este caso líquido, que va a ingresar en contracorriente sobre el gas. Ahora bien, por gravedad de los componentes, el gas se va a difundir, ¿no es cierto?, hacia la parte superior y el líquido, ¿no es cierto?, va a venir en contracorriente y en la parte superior vamos a tener nosotros la salida de un gas, ¿no es cierto? Y en la parte inferior vamos a tener nosotros la salida de un líquido con concentraciones totalmente distintas a las cuales habían ingresado de manera inicial. Entonces, por tanto, vamos a analizar nosotros el sistema con un flujo de entrada de gas que ingresa por la parte inferior de la tose o del sistema. Este sale por la parte superior con concentraciones totalmente distintas a las cuales habían ingresado, ¿ya? Y vamos a tener un líquido que ingresa por la parte superior en contracorriente con el gas que ingresa y finalmente vamos a tener un líquido con otro tipo de concentración. Entonces, ahí explicamos que tenemos dos entradas y dos salidas, las cuales corresponden, ¿verdad?, a un componente gaseoso y a un componente en estado líquido. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora en esta operación de absorción de gases.
Los flujos, dice, bueno, vemos en el esquema una tose que hace referencia a la utilización de platos. Ya, dice, los flujos de contracorriente entre el gas y el líquido se realiza dentro de la tose. Es decir, cuando nosotros hagamos los cálculos correspondientes, no vamos a analizar otro sistema distinto al que no se encuentre en la tose, ¿verdad? En la tose de absorción. La corriente gaseosa se introduce, dice, desde la base de la columna y sale por el domo. Y la corriente líquida se alimenta por el domo y se descarga por la base. Entonces, ahí lo que quiero que quede claro es que existen dos ingresos y dos salidas. Los que tienen mayor concentración y los que tienen menor concentración estarán en función a las características que tenga tanto el líquido como el gas. Y haciendo un análisis correspondiente, estos, ¿no es cierto? Se van a analizar, bueno, estos se van a eh, tratar, estos se van a tratar en función a dos entradas y dos salidas, ¿ya? Con dos componentes fundamentales, uno en estado gaseoso, otro en estado líquido. El contacto de ambos va a hacer que pierdan sus características iniciales con las cuales habían ingresado. Se utiliza mucho este sistema de columnas para la purificación de componentes. Por ejemplo, los que podemos nosotros analizar cuando un gas, ¿no es cierto?, que se emite al exterior tenga la menor cantidad de contaminantes, ¿ya? Y el líquido o el componente que vaya a salir a partir del contacto del gas con este líquido tenga atrapados en su sistema la mayor cantidad de contaminantes. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ver la aplicación industrial de este tipo de columnas que van a permitir, en este caso, que los gases contaminantes que genera una industria no salgan al medio ambiente y estos causen por esta situación mayor contaminación. Entonces va a ser uno de los factores que vamos a nosotros a utilizar. Ahora bien, vamos a ver que en el proceso de absorción de gases tenemos 4 puntos. En el punto 1 se da la entrada del elemento en estado gaseoso. ¿Ya? Es así que nosotros vamos a definir nuestro sistema. En el punto 2 se delimita la entrada del elemento en estado líquido. Y en el punto 3 vamos a ver la salida del gas sin el elemento, es decir, sin el soluto correspondiente. Ahí vamos a hablar en ambos sentidos de soluto y gas inerte. Y en el punto 4, en estado líquido, salen los elementos los cuales han sido absorbidos para que no se difunda a través del punto número 3. Entonces, ese va a ser el sistema que nosotros vamos a utilizar en el proceso de absorción de gases, de tal manera que podamos analizar un solo sistema sin la intervención de agentes externos. Todo el cálculo lo vamos a hacer, el cálculo y el análisis lo vamos a hacer sobre este sistema con, ¿no es cierto?, las correspondientes leyes que rigen este tipo de procesos y operaciones.
vamos a tomar en cuenta variables como el volumen, ¿verdad? La temperatura, vamos a tomar en cuenta la presión de vapor, la presión de vapor saturado. Vamos a también analizar eh, componentes o variables como la humedad relativa, ¿ya? Las leyes, por ejemplo, de Dalton, eh, que van a hacer que nosotros podamos facilitar el cálculo correspondiente. Entonces, les voy a pedir que vayan ustedes en el repaso correspondiente eh, analizando estos conceptos que nos dan esos autores para que el cálculo se nos haga a nosotros más sencillo. Por ejemplo, la ley de las fracciones parciales, ¿quién la plantea? ¿No es cierto? La ecuación de estado y demás definiciones que nos van a servir a nosotros en la resolución de este tipo de ejercicios dentro de un sistema en un proceso de absorción de gases. Bien, entonces, ese va a ser el entorno sobre el cual nosotros nos vamos a mover en el cálculo. Ahora bien, el sentido de transferencia. Nosotros hablamos de transferencia de masa ya en una etapa de absorción cuando el gas se dirige hacia el líquido y en absorción en la operación inversa cuando el soluto, ¿no es cierto?, pasa por el líquido hacia el gas. Vamos a también tener definiciones como solubilidad para que el sistema, ¿no es cierto?, tenga la facilidad de cálculo. Estas van a estar regidas por la ley de Joule y la ley de Enzi, donde la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Es por eso que les voy a pedir empiecen a manejar las leyes correspondientes y su forma de resolución en el cálculo. Entonces, ese va a ser el sentido de transferencia que se trabaja dentro de este sistema. Existe absorción, ¿no es cierto?, cuando el gas se dirige hacia el líquido, como habíamos visto en los gráficos anteriores, desde la parte inferior hacia el domo, el gas, ¿no es cierto?, se transfiere y por la parte superior ingresa el líquido. Lo que no sucede cuando se trabaja con una operación de desorción que prácticamente el soluto que contiene el líquido se transfiere hacia el gas. En este caso, en procesos de absorción, el soluto que contiene el gas se transfiere hacia el líquido y el líquido que sale por la parte inferior tiende a tener una mayor concentración, ¿ya? Y ahí es donde nosotros recuperamos el soluto, ¿no es cierto?, que se está difundiendo en la tos. Entonces, esa es la diferencia entre absorción y desorción. Vamos a tomar en cuenta un concepto fundamental como es la solubilidad para sistemas ideales. Y estos sistemas ideales nos van a facilitar a nosotros el cálculo, ¿ya? Y estas van a estar regidas por la ley de Raoult y la ley de Henry. Y eso es lo que vamos a analizar más adelante. Nótese que estamos tratando de presentar en las exposiciones los conceptos que nosotros requerimos y que nos van a servir en el cálculo correspondiente. Entonces, de ahí que tratamos de que esta presentación sea un resumen de todo un compendio ampuloso de información. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Raoult? Dice,
La ley de Joule establece que la presión parcial de un vapor es igual a la presión parcial del vapor puro multiplicado por su fracción molar. Entonces, acá lo que estamos viendo es obtener la fracción molar componente que va en relación de su presión parcial en relación a la presión total. Entonces, y esto también nos los menciona Dalton, ¿verdad? Entonces, asumiendo la sumatoria de las presiones parciales. Entonces, es una definición complementaria a la ley de Dalton. Entonces, ahí nosotros presentamos, ¿no es cierto?, que la presión total final será igual a la sumatoria de las presiones de los componentes que participan en el sistema. Y estas presiones vienen medidas en unidades como atmósferas o milímetros de mercurio. Bien, entonces, sobre la base de esa ley, en este caso Dalton y Zoll, es que vamos a nosotros a realizar los cálculos correspondientes más adelante. Y nótese además que esta ley nos va a servir para otros procesos que están en el contenido de la materia. Entonces, cuando nosotros vayamos a trabajar con fracciones, que una fracción es igual al... Entonces, ese mismo concepto utiliza Raoult e indica que la fracción molar será igual a la presión parcial de ese vapor por la presión de vapor parcial. Entonces, ahí estamos haciendo analogía a lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, en una anterior materia con la ley de Dalton. Y complementando a esta norma, nos presenta también que la ley, ¿no es cierto?, de Dalton es igual o nos muestra que la presión total es igual a la suma de las presiones que ejerce o se ejercen en el sistema. Bien, entonces, y la gráfica correspondiente trata de explicar la ley de Joule en función a dos sustancias o a dos componentes, en este caso, que van a estar en estado gaseoso. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Enzi? Para soluciones diluidas, dice, de gases poco solubles, la presión parcial del gas A es proporcional a su fracción molar, donde H es la constante de Enzi. Entonces, estas dos leyes, ¿no es cierto?, ya hemos visto nosotros en materias previas. Su utilización, por sobre todo, se da en la parte de absorción de gases. Entonces, sobre la base de estas dos leyes, además, la ley de Dalton, ¿no es cierto?, vamos a nosotros realizar los cálculos correspondientes en el sistema, en donde en la torre en cuestión, en la torre de absorción de gases, se tiene, y lo que quiero es que tengan en claro 4 puntos. 2 puntos de ingreso, en donde ingresan los componentes con una cantidad de soluto respectiva. Un gas que ingresa por la parte inferior, el cual nosotros queremos extraer un soluto mediante transferencia de masa, y en la parte superior, ¿no es cierto?,
un líquido el cual contiene un solvente que es soluble en el gas o comparte esa propiedad con el gas. Y finalmente, por el domo superior de la torre sale un componente gaseoso como el que nosotros miramos en las fábricas, ¿verdad? Y por la parte inferior sale un componente líquido. Este líquido, ¿no es cierto?, con la mayor cantidad o mayor concentración del gas que nosotros queremos recuperar en dicha operación. Entonces, ese va a ser el eje principal y el que vamos a utilizar nosotros para el cálculo correspondiente. Ahora bien, las representación esquemática se da, por ejemplo, en el gráfico que se presenta. ¿Qué es lo que sucede en el gráfico? Por la parte inferior de la torre, la que está marcando el cursor, ingresa, dice, un gas, ¿ya? Prácticamente esta es la representación real de este tipo de torres. Ahora bien, además, se tiene en el sistema y ahí está representado, ¿verdad? Las tuberías correspondientes, ¿ya? Ahora bien, por la parte superior, este es un sistema de múltiples capas, utilizar la primera etapa. Por la parte superior se tiene la salida del gas, ¿verdad? Que en todo caso se va a transferir al medio ambiente o como a otro, a otra etapa. Ahora bien, nosotros tenemos el líquido que está saliendo ya con otra concentración debido a que el contacto con el gas ha hecho, ¿no es cierto?, a través de su propiedad, como es la solubilidad, que este de moléculas que el gas tiene y se impida que estos salgan. Entonces, este esquema hace referencia a lo que nosotros estamos o estábamos mencionando en anteriores gráficos. Nótese que para que el sistema funcione, nosotros necesitamos, ¿verdad? Torres construidos de materiales que nos puedan servir a nosotros en dichos procesos. Tenemos, ¿no es cierto?, flujos, tuberías, incluso podemos ver motores que vayan a impulsar dicho flujo. Tenemos, ¿verdad? Componentes que se utilizan bien. Alguno de los estudiantes ha debido ver este tipo de sistemas en alguna planta. ¿Nos puede contar en qué planta ha visto este tipo de sistemas y nos puede describir qué ha visto dentro del sistema? ¿En qué planta han visto este tipo de equipos? Houston, tierra llamando a Houston. ¿Han visto este tipo de sistemas? Inge, Adelante. no sé si en las petroleras podría ser, Inge, para la extracción del petróleo, ya que ahí tiene varias fases en las que sale el diésel, la gasolina y el gas. ¿Y Bueno, qué es más una de las, componentes? bueno, ahí tiene otro tratamiento, ¿ya? Pero se asemeja.
Inge, en el tratamiento de aguas, eh, En el tratamiento de aguas se ha visto este tipo de sistemas. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes han visto este sistema en alguna visita a alguna planta, refinería que hayan hecho? No visitan plantas. Bueno, entonces, cuando ustedes vayan a las visitas correspondientes, por ejemplo, en Soboce, en la fábrica de cemento Viacha, van a ver este tipo de plantas, ya este tipo de sistemas de tratamiento. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es, sobre la base de este sistema, nosotros poder calcular los flujos correspondientes. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Inge, ¿podría pasar un momento a la diapositiva anterior, por favor? Solo Claro, un ratito. a, Ujú. a la ley de en sí. Sí, sí, sí. Ahí tiene la Ya, ley. listo. Gracias, Inge. Perfecto. Entonces, eh, como verán, estamos tratando de que ustedes entiendan el sistema correspondiente. Existe una entrada y una cámara de distribución del líquido en la parte superior, un sistema de salida de líquido en la parte inferior. En la parte inferior existe la entrada de los gases, ¿no es cierto?, que finalmente pretenden ser absorbidos por el líquido correspondiente que ingresa en la parte superior. Y esas partículas correspondientes al gas, por el concepto de solubilidad, se van a adherir al líquido. Por tanto, vamos a tener nosotros una mayor concentración del soluto que ingresa en estado gaseoso en el fluido que en el fluido del líquido que sale por la parte inferior. Entonces, lo que queremos es que en un sistema analicemos que por la parte inferior ingresa un gas con la mayor cantidad de soluto que nosotros pretendemos vuelva y no se difunda al medio ambiente. En la parte superior tenemos un líquido, el cual por el concepto de solubilidad va a detener o arrastrar las partículas gaseosas. Estas partículas se van a adherir en el líquido y van a retornar, ¿no es cierto?, por la parte inferior y van a ser posteriormente sometidas a un proceso de tratamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros hablamos de aguas residuales que genera la industria y estas aguas son sometidas posteriormente a tratamiento. Una de las plantas que utiliza, por ejemplo, este tipo de tratamientos son las empresas azucareras, ya para evitar que hacia el ambiente salgan gases que puedan dañar el medio ambiente. Entonces, y también como las fábricas de cemento. Entonces, ahí vamos a tener nosotros sistemas de tratamiento de agua que nos permitan minimizar el impacto ambiental de este tipo de plantas. Ahora bien, sigo repitiendo el mismo sistema. Ya esquemáticamente, otros autores replican el sistema que está en pantalla. Dice la conceptualización básica que en la operación un vapor soluble mezclado con un gas inerte se contacta con el líquido en el cual el vapor es más soluble.
este vapor, ¿no es cierto?, se va por la parte superior y de esta manera, dice, se separan los compuestos inertes dentro de la torre de absorción. Ahora bien, en esta torre de absorción podemos ver dos sistemas, uno de empaques y otro de platos. Entonces, a partir del cálculo que vaya a suceder en el flujo correspondiente dentro de la torre, nosotros podemos, en función al caudal que estos tienen, diseñar el tamaño y la cantidad, el diámetro, el volumen que pueda tener la torre, en este caso de absorción de gases. Y eso es lo que vamos a ver en el cálculo correspondiente. Entonces, estamos recalcando nuevamente de manera esquemática que vamos a tener nosotros dos entradas y dos salidas. Las entradas van a corresponder a un gas concentrado con un soluto por la parte inferior y a un líquido que pueda ser soluble en el gas para que pueda atrapar la mayor cantidad de componentes del gas. Estas dos entradas en estado gaseoso y en estado líquido nos van a permitir dentro de la torre, ¿no es cierto?, hacer una interfaz gas-líquido. Ahora bien, luego de sucedida la transferencia de masa por un proceso de absorción, por la parte superior del domo de la torre va a salir o se va a obtener un gas más limpio, ya que este puede contactar con el medio ambiente y generar un menor impacto ambiental. En un caso de un ejemplo, por ejemplo, de una fábrica de cementos o de una empresa que genere este tipo de contaminantes como es una empresa azucarera. Ahora, así, se va a generar un líquido que va a tener entre sus componentes la mayor cantidad de gas, de componentes que iban a ser transferidos al ambiente. Entonces, el gas, que los componentes del gas van a ir con el líquido. Y este líquido, digámoslo así, tiene la mayor cantidad de componentes, va a otro proceso de tratamiento de aguas residuales, en donde lo que se quiere es reutilizar este tipo de aguas para que podamos nosotros tener una mayor eficiencia dentro de un sistema de absorción. Entonces, por favor, a nivel general, el balance de materia que vamos a tener bueno, en el balance de materia se contemplan dos entradas y dos salidas, con dos componentes en estado gaseoso y en estado líquido. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener? El proceso de absorción genera una reacción exotérmica, es decir, el sistema va a transferir al medio ambiente calor, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros el concepto de reacción exotérmica. Vamos a ver también, ¿no es cierto?, que la temperatura del líquido que va a fluir por la parte inferior va a ser mucho mayor a la temperatura del líquido que ingresa por la parte superior. Eh, Posiblemente, ¿no es cierto?, a raíz de esto, nosotros contemplemos lo que es la absorción adiabática, pero hay que tener en cuenta una situación. Para que nosotros pongamos en práctica este tipo de sistemas, tenemos que también tomar en cuenta la característica de los materiales a emplear. Ahora, ¿dónde ustedes van a realmente plasmar este tipo de cálculos a una escala de laboratorio? Y es en la materia de diseño de procesos industriales, en donde deberían ustedes calcular, ¿no es cierto?, el diseño de los, bueno, no, la
característica de los materiales que van a ser parte del diseño de los equipos que ustedes vayan a utilizar. Entonces, en una primera instancia, nosotros nos vamos a limitar a hacer el cálculo correspondiente, pero en la aplicación real, esto conlleva la utilización, ¿no es cierto?, de cierto tipo de componentes que sean, por ejemplo, resistentes a efectos térmicos que puedan ser, ¿no es cierto?, que puedan aumentar este tipo, la eficiencia de este tipo de proceso o disminuir este tipo de eficiencia. Ahora bien, otro concepto que hay que tomar es la reacción química. Eh, Habíamos visto con anterioridad esta definición, ¿verdad? Que corresponde a una reacción química. Por favor, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una reacción química? Cuando quemamos madera, ingeniero, Ya, la combustión. ya. La combustión. ¿Qué elementos intervienen? El oxígeno, ingeniero. Ya. Eh, El oxígeno. ¿Qué más? el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. ¿Cuáles serían los elementos reaccionantes y cuáles serían los productos en una quema de madera, como menciona su compañero? Los que Monóxido de van a... carbono. eh, sí, sí, estabas hablando tú. Adelante. Eh, ¿Cómo efecto se tendría el monóxido de carbono? Y, Como, ¿o no? como productos, tendríamos nosotros el dióxido de carbono y vapor de agua, ¿verdad? Ah, Porque la madera, ¿no es cierto?, tiene cierta cantidad de agua, la cual se transfiere en una reacción química al ambiente. Pero ¿cuáles serían entonces los elementos reaccionantes en una combustión de madera? La madera y el oxígeno, ingeniero. Ya, la madera, ¿qué componente químico tiene? ¿Qué elemento químico posee para que sea, para que nosotros hablemos de una reacción química? La celulosa, ingeniero. Bueno, el CO2 es es un producto y los elementos que reaccionan con anterioridad para obtener ese producto, ¿cuáles serían? La celulosa y el oxígeno. Muy bien, entonces ahí nosotros vamos a tener los elementos que reaccionan y los productos finalmente, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos una reacción química. Ahora bien, y esto es lo que va a favorecer significativamente con la transferencia de masa y la capacidad del solvente. Entonces, por favor, al analizar nosotros el sistema, vamos a contemplar el sistema. Cuando ya vayamos a poner en marcha este tipo de operaciones, tenemos que tomar en cuenta estas dos situaciones: los efectos térmicos que produce el sistema y las reacciones químicas que se puedan generar dentro del sistema. Eh, ¿Qué entienden ustedes por entalpía? ¿A qué se refiere con el término entalpía? Es la medida de la cantidad total de calor. ¿Qué más? Bueno, entonces
vayamos haciendo nosotros nuestra propia conceptualización, por favor, porque nos van a servir para los cálculos que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles deberían de ser los criterios de selección del solvente? Nótese que nosotros vamos a tener en el sistema, en la parte inicial, un gas, ¿verdad? Del cual nosotros queremos recuperar la mayor cantidad de soluto que este contiene, ¿ya? Para que por la parte superior no salgan y podamos reutilizar tal vez en ese contexto. Entonces, el solvente que nosotros vayamos a utilizar, el cual ingresa por la parte superior del domo, dice, tiene que tener una alta solubilidad para reducir la cantidad de líquido necesario. Es decir, debes de tener la mayor cantidad de moléculas que el gas está llevando y deben ser transferidos al líquido. No deben ser tan volátiles, ya, para evitar pérdidas en el solvente. En este caso, el mejor solvente y de acuerdo a percepción universal es Agua. el agua, ¿verdad? Entonces, y ahí se utiliza grandes cantidades de agua para que nosotros veamos este tipo de operaciones. La viscosidad también, ¿no es cierto?, debe ser baja para facilitar el transporte y el bombeo en este tipo de operaciones. No sé que nosotros vamos a utilizar bombas para que los fluidos correspondientes sean transportados a través del sistema. Debemos tratar que estos sean de bajo costo y no sean tóxicos. Muy bien, entonces, y un solvente de bajo costo aún sigue siendo el agua. Entonces, ahí nosotros vamos a tener las características fundamentales del solvente que debemos de utilizar dentro del sistema. Lo que nos interesa ahora a partir de esta concepción, ¿no es cierto? A nosotros es ver los cálculos a los cuales vamos a someter ciertos sistemas y su aplicación en la industria, es decir, donde nosotros vemos este tipo de sistemas que nos permiten analizar los procesos de absorción de gases. Las aplicaciones industriales vienen a tener eh, procesos en los cuales se realiza la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa que ingresa por la parte inferior, ¿ya? Lo que nos va a llevar a nosotros a tener gases más puros, exentos de estos componentes. Por ejemplo, se emplean en etapas para la producción o en la mezcla de aire y amoníaco. Ahora bien, el amoníaco como materia prima de otro tipo de productos es fundamental. Entonces, otras industrias y en otros países tienden a utilizar estos componentes y este tipo de procesos en su industria. Ahora bien, eh, ¿cuál es la fuente principal para la producción de amoníaco? Hemos estado hablando de amoníaco nosotros desde la primera clase prácticamente. ¿Por qué hablamos tanto de amoníaco? Y si ustedes hacen referencia y ven los ejercicios en los textos de la bibliografía que se les ha enviado, hacen mucha referencia al amoníaco. ¿Por qué el amoníaco es tan importante y de dónde nosotros obtendríamos amoníaco para que podamos utilizarlos en procesos más adelante? ¿Por qué hablamos tanto de amoníaco?
Houston. ¿Por qué es tan importante el amoníaco? ¿Por qué los textos que utilizamos en la materia hacen referencia al amoníaco? ¿Cuál es la importancia en la industria? ¿Clase por avanzada? Ingeniero, quizás porque tiene una alta solubilidad en agua. Pero ¿por qué la utilización de este compuesto se hace tan importante? Bueno, Inge, se puede obtener a base de los desechos de los animales, no sé, como materia orgánica, eh, de forma natural. Bueno, nosotros también igual producimos eso creo, metano, diré Ya. amoníaco. Ah, Ahora, y en eso. su aplicación industrial, ¿para qué nos sirve el amoníaco? Podría ser como fertilizante, ingeniero. Como tenemos la planta de amoníaco y urea, que dicen. Ya. ¿Cuáles son los tres componentes fundamentales en cuanto a fertilizantes en la agroindustria? La urea La urea es un es compuesto. una, ¿De qué? sí, eh, bueno, en general, bueno, yo he visto que lo utilizan para las tierras, eh, Ya. para los cultivos, para las, sí, sí. A ver, ustedes sabían, por ejemplo, que la Facultad de Agronomía ya contempla en su pensum curricular la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Bueno, una sola persona. Los demás creo que no. Bien. En la agroindustria existen tres componentes que se utilizan para la fertilización, no fertilización, sino para la producción de alimentos. En este caso es una producción convencional, no es una producción orgánica. El nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y el amoníaco, ¿no es cierto?, contiene nitrógeno. Por tanto, la urea contiene este componente. Entonces, de ahí la importancia de la utilización de amoníaco o como materia prima para la producción de otros componentes. Entonces, ahora bien, eh, los procesos de absorción, dice, en la industria se utilizan, por ejemplo, para la obtención de ácido sulfúrico. En la absorción de, ¿qué es ese componente que ustedes ven en pantallas? El SO3. ¿De qué compuesto estamos hablando? Nomenclatura básica. La fabricación de ácido clorhídrico, la producción de ácido nítrico por la absorción del óxido de nitrógeno. Pregunta, de acuerdo a nomenclatura, cómo se escribe el óxido de nitrógeno?
¿Con qué valencia estaría trabajando el nitrógeno para la producción de óxido? Jóvenes, ¿han visto ustedes esto desde que han entrado a la Facultad de Ingeniería? ¿Cómo se escribe? Bueno, no vayamos a hacer hincapié en la nomenclatura tradicional, UPAC y stock, pero de acuerdo a la nomenclatura tradicional, ¿cuál sería la forma de escritura del óxido de nitrógeno y con qué valencia está trabajando el nitrógeno para que se produzca este compuesto? Adelante con su respuesta. Los procesos de absorción Inge, también. Adelante. ay, perdón, el dióxido de nitrógeno. No el dióxido, el No. óxido. Óxido de nitrógeno. También con +2, ¿sí? Ya que El el oxígeno nitrógeno es está actuando con +2, el nitrógeno y el oxígeno con -2, por tanto, la -2. nomenclatura estaría dada por el NO, ¿verdad? No. Sí. Exacto, gracias por la descripción, alguien puso en pantalla. Bien. En los procesos de absorción de amoníaco, dióxido de carbono, hidrógeno gaseoso, azufre. Eh, ¿En qué parte de la industria se utiliza el azufre? Ustedes que van a ser ingenieros industriales y van a trabajar en grandes plantas. ¿Dónde utiliza la industria el azufre y para qué? Denme un ejemplo, por favor. El día lunes nos vamos a conocer y voy a ir preguntando de forma individual y la pregunta que vaya a realizarse debe responderse, ¿no es cierto?, con total naturalidad, de modo que muestre el conocimiento que ustedes tienen de todos estos conceptos. ¿En dónde utilizamos nosotros el azufre en la industria? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nosotros necesitaríamos, por un proceso de absorción, obtener azufre? Ingeniero, tal vez podría ser en el uso de producción para la producción de ácido sulfúrico, ¿no? En, en fertilizantes para detergentes químicos. Ya, ¿qué más? La farmacéutica, ingeniero. ¿En qué producto? Entonces, En la preguntas como es, sulfanidamina. en la fosfa, Sulfanidamida. ¿para qué sirve la sulfanilamida? A lo que he investigado ahorita es para controlar la presión más o menos. Bien, entonces, vean, todos esos componentes que tal vez nosotros, ¿no es cierto?, no tomamos en cuenta, tienen un fin y un mercado el cual puede generar bastantes recursos. Ahora, por ejemplo, el proceso de absorción de CO2. Miren, estamos hablando de sustancias, de compuestos que en el mercado realmente tienen un costo. El amoníaco como tal, como materia prima para la producción de fertilizantes, el CO2, por ejemplo, para la producción de hielo seco, como habíamos visto, el hidrógeno gaseoso, ¿en qué lo utilizamos? ¿Para qué sirve el hidrógeno gaseoso y por qué es tan importante en este proceso de absorción de gases?
señoritas y jóvenes, ¿para qué sirve el nitrógeno en la industria? Perdón, el hidrógeno gaseoso. Houston llamando a Para tierra. la producción del amoníaco también podría ser, Inge. Bueno, entonces existe una amplia utilización de estos gases, de estos compuestos, ¿no es cierto? Y lo que a nivel industrial se ve es el producto final. Ahora bien, también lo utilizamos para la recuperación de vapores de solventes orgánicos, ya en este caso como la acetona. Entonces, cada componente, cada compuesto, cada elemento al cual nosotros hagamos referencia, tiene su aplicación industrial y lo vamos a ver cuando nosotros estemos ya en planta, ¿no es cierto?, trabajando y analizando este tipo de compuestos. Una de las aplicaciones dice que va en el control de la emisión de contaminantes a la atmósfera, como las toses de absorción de gases ácidos. También, ¿no es cierto?, retiene sustancias contaminantes como el azufre. Existe, y como debería de ser, ¿no es cierto?, este tipo de sistemas en plantas de producción. Ahora bien, como contaminante, ¿dónde se genera el azufre? ¿En qué tipo de plantas generamos azufre? Eh, algo más trabajadito. En la metalurgia, En una planta de alimentos, En una planta de refinación de petróleo. ya. Y en una planta de alimentos, en la producción de azúcar, ¿se generará azufre? ¿Cómo? Si no me equivoco, para producir el, ¿cómo se llama? El azúcar, se tiene que pasar dióxido de azufre. Y por eso creo que se genera azufre antes. Eh, para la clarificación del jugo de caña se utiliza el azufre como tal. Entonces, cuando en la etapa final, ¿no es cierto?, se requiere que este componente contaminante no salga al exterior. Entonces, ahí vamos a ver una tasa de absorción de este tipo de gases precisamente en una planta de producción de azúcar. Claro que ahora la tecnología ha mejorado mucho, entonces se tiende a utilizar otro tipo de compuestos. Entonces, vean cuál es la utilidad, ¿no es cierto?, de este tipo de sistemas en la industria y es ahora que vamos a ver, ¿no es cierto?, su aplicación. Entonces, nosotros hablamos a partir de eso de solubilidad de equilibrio gas-líquido, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a ver esta interfase, ¿no es cierto?, entre gas y líquido. Vamos a ver la capacidad del gas de disolverse en un líquido. El líquido seleccionado debe tener la característica de retener la mayor cantidad de partículas, moléculas del gas, para que éste, ¿no es cierto?, sea
reutilizado en una solución. Este tipo de interfaz va a estar limitado por la temperatura del sistema, la presión que se genera dentro del sistema y la naturaleza misma de las sustancias. Tenemos que tomar en cuenta la solubilidad, vuelvo a repetir, para que en el proceso de absorción tengamos una mayor eficiencia en el contacto del gas con el líquido. Entonces, ahí a nosotros se nos va a presentar el cálculo correspondiente. Entonces, creo que hemos tratado de analizar, ¿verdad?, lo que sucede en una torre de absorción de gases, ¿ya? En donde vamos a analizar la interfaz gas y líquido. Y eso es lo más importante que vamos a ver. Bien. Necesitamos nosotros tener conceptos anteriores para que podamos analizar esta situación. Entonces, por favor, tienen en pantalla un ejercicio sencillo que hace referencia a la transferencia de masa, ya utilizando o tomando en práctica en el sistema componentes básicos. Por favor, les pido copien ese ejercicio y planteen su solución. Y eso va a servir para la calificación de la participación del día de hoy. Por favor, adelante con la solución. El enlace correspondiente está abierto y lo que necesito es que ustedes resuelvan el ejercicio.
Bien, podemos continuar. Unos 5 Un momento, minutos más, por paciencia, por favor, favor. ingeniero. Un poco más de tiempo, ingeniero, por favor. Muy bien. 5 minutos más.
Bien, continuamos, por favor. ¿Cuál es el valor que han hallado? Adelante. 144,35 milímetros allí. ¿Verdad? Entonces, debemos nosotros empezar a ver definiciones previas que nos permitan continuar con el cálculo correspondiente más adelante. Bien, ahora sigamos. La solubilidad del gas en un líquido. Adelante. Adelante, José Manuel. ¿Puede mostrar un momento la diapositiva de solubilidad gas líquido? Un momentito, por favor. Acá. Sí. Adelante. Muchas gracias, Inge. Perfecto. Bien, dice, la solubilidad del gas en un líquido es la concentración del gas disuelto cuando al ponerse ambos en contacto alcanzan el equilibrio. Es decir, cuando nosotros tengamos mayor eficiencia en el sistema, vamos a contemplar que ambos componentes, gas y líquido, han alcanzado el equilibrio. Y esa es la relación fundamental que nos va a permitir a nosotros tener una mayor eficiencia. Ahora, vamos a considerar al gas como soluto y al líquido como solvente. Muy bien, sobre la base de esa percepción es que vamos a partir con el cálculo. Para una concentración de un gas en el líquido, se dice que el gas es el soluble cuando su presión parcial es baja en la fase gaseosa. Y justamente eso es lo que vamos a ver. Y el gas no es soluble si su presión parcial es alta en la fase gaseosa. La solubilidad de los gases en los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura. Adelante. Ingeniero, ¿podría mostrar la anterior diapositiva, por favor? Muy bien. La solubilidad del gas en un líquido, dice, es la concentración del gas disuelto en el líquido, cuando al ponerse ambos en contacto alcanzan el equilibrio. Para nosotros trabajar sobre la base del cálculo, vamos a determinar o vamos a considerar, en este caso, que el gas es el soluto y el líquido es el disolvente. Está bien, ingeniero, gracias. Dice, para una concentración de un gas en el líquido, se debe tomar en cuenta dos aspectos. El gas es soluble, dice, si su presión parcial es baja en la fase gaseosa. Y ya estamos hablando, ¿no es cierto?, al hablar de presión parcial de la ley de Dalton. El gas no es soluble si su presión parcial es alta en la fase gaseosa. Ahora bien, dice, la solubilidad de los gases en los líquidos disminuye con el aumento de temperatura.
¿Por qué? ¿A qué se debe ese fenómeno? En términos sencillos, por favor, ¿alguien me puede explicar? Eh, por ejemplo, del gas Inge, de las garrafas, mientras más frío haga, se condensa. Ya, en las gazafas, hablando Oh, del sí, ejemplo sí. que su compañera nos menciona, dice, la solubilidad de los gases en líquidos disminuye con el aumento de temperatura. ¿Y cómo podemos observar nosotros ese fenómeno en la gazafa de gas licuado que utilizamos? La solubilidad de los gases en líquidos disminuye con el aumento de la temperatura. Como le mencionaba del gas, ¿no? Por ejemplo, acá en el Alto es muy frío, entonces el gas está más que todo en su estado líquido, Ya, pero con la calor ya se vuelve a su estado normal, digamos, aumenta la temperatura. ya. Todos alguna vez, bueno, la mayor parte, hemos utilizado el gas licuado que nos ven en las gazafas, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que hacemos cuando este ya está por terminar, ¿no es cierto? Y existe poco flujo en la llama de la cocina. ¿Alguna vez han hecho la prueba? Se le calienta Inge con abajo con fuego para que tenga más flujo de... ¿Verdad? Todos hemos hecho eso alguna vez, ¿no es cierto? Precisamente. Y ahí, ¿qué vemos? La solubilidad, dice, de los gases en líquidos disminuye con el aumento de la temperatura. Y es ahí que vemos ese fenómeno. Cuando ponemos debajo de la garrafa una vela, algo que le dé calor, incrementa su temperatura, ese gas dentro del líquido de la garrafa tiene mayor solubilidad y se transfiere de mejor manera a la hornilla de la cocina que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, y va a ser parte de objeto del cálculo. Ejemplos sencillos como ese, cotidianos muchas veces, son parte del cálculo en este tipo de procesos. Muy bien. Vamos a terminar con la clase del día de hoy. Eh, Creo que hemos aprendido mucho referente a lo que es transferencia de masa. Espero no equivocarme. El día lunes es su primer parcial. Que nosotros vayamos a llevar